Las heridas que no se sanan en una generación pueden convertirse en la carga emocional de la siguiente. Los traumas generacionales son como ecos del pasado que afectan nuestras decisiones, emociones y hasta nuestra identidad. Pero ¿qué sabemos realmente sobre ellos y cómo impactan nuestras vidas hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Curiosas. Hoy vamos a explorar un tema profundo y a menudo subestimado, el trauma generacional. Este tipo de trauma no solo vive en las historias que nos cuentan nuestros abuelos o en los silencios de nuestras familias, sino también en las reacciones, los miedos y los patrones de comportamiento que heredamos sin darnos cuenta. ¿De dónde vienen estos traumas? ¿Cómo se transmiten de generación en generación? Hoy, nuestros panelistas compartirán sus conocimientos y experiencias y juntos trataremos de comprender cómo estos traumas moldean a nuestra realidad. Con nosotros está hoy Emily Saviñón. Emily Saviñón es una terapeuta transgeneracional dedicada a ayudar a las personas a través del análisis del árbol genealógico. Su enfoque permite a sus consultantes comprender el origen emocional de sus conflictos y bloqueos, conectándose con su historia familiar desde el amor y sin juicio. Emily misma experimentó bloqueos y falta de propósito hasta que encontró sanación a través de la exploración consciente de su historia familiar. Su formación incluye el estudio del árbol genealógico, decodificación y análisis biológico-emocional, así como acompañamiento en duelo por la Universidad del Rosario de Bogotá. Con nosotros hoy está también Maciel, muchos ya la conocen. Maciel es profesional de la salud con más de 10 años de experiencia, tanto en el área médica como de enfermería. La doctora Maciel Sánchez se destaca por su relación holística con sus pacientes, enfocada siempre en el bienestar y la prevención, con una formación académica rigurosa y un enfoque integral. Ha trabajado en el área de cardiología y salud mental. Su compromiso con la comunidad y la labor social la ha llevado a escenarios como este, que le permite educar y traer información valiosa, apta para todo público, en especial a nuestras mentes curiosas que nos escuchan, y es por eso que estamos muy contentos de tenerla en este episodio para compartir su perspectiva sobre cómo los traumas generacionales afectan nuestro bienestar y cómo podemos trabajar hacia una sanación verdadera. ¿Ok? Comencemos. Bienvenidas. Adelante, mentes curiosas, ¿cómo están? Hacer, ya veo que esta noche es que Claudio y yo vamos a hablar con Emily para que nos cuente, porque todo eso que ella hace en esta rama, me encantó la introducción para Emily, un placer. Y bueno, muy feliz de estar aquí esta noche también compartiendo nuevamente sobre estos temas que tienen mucho que ver con salud mental, tanto que se necesita hoy en día. Así Hola es. Maciel, yo soy súper emocionada porque yo sé que cuando empecemos a hablar se va a poner intenso. Así es, señor. Hola, Como es un tema bien profundo, yo quiero que brinquemos rápidamente al tema. Mira, yo no soy experto en la materia para nada, pero sí, como siempre, trato de brindar un programa con calidad y me tiro, me tiro en aprendizaje a leer sobre el tema que estamos preparando para esta semana y para formularle la pregunta que sea relevante para los expertos de verdad que son ustedes hoy en día. La transmisión de trauma no es un concepto nuevo, pero la ciencia ha comenzado a entender más sobre cómo estas heridas se manifiestan a nivel biológico y
psicológico. Estudios en epigenética sugieren que incluso las experiencias traumáticas de nuestros ancestros pueden alterar nuestros genes. Uf, afectando cómo nuestro cuerpo responde al estrés y al miedo. ¿Creen que la ciencia ha demostrado suficientemente que los traumas se pueden heredar? ¿O hay algo en las experiencias humanas que va más allá de la biología? ¿Quién me puede explicar? Bueno, yo pienso que, y comenzando por mí, porque Emily tiene mucho más conocimiento, igual que, bueno, tú y yo, vamos en orden, de que comienzas tú, después sigo yo, bueno, y después está Emily para que nos corrija. Bueno, lo primero es que hay que desmenuzar, entonces yo me voy a ir por la parte más básica, que es desmenuzar esto que tú has dicho, porque estamos en mentes curiosas Claro. y todos los que están aquí, pues, viendo este podcast, quieren saber más sobre los temas que traemos. Y tenemos un público que viene de diferentes niveles, ya sea educativos, académicos, profesionales, y tal vez no saben lo que es la epigenética, por ejemplo. Entonces, vamos a desmenuzar inicialmente a lo que se refería Claudio con el tema de la epigenética, de que de por sí todavía está en pañales, las investigaciones que están relacionadas con los temas de la epigenética y todo lo que se sugiere que viene pasando en torno a eso, todavía está en pañales. Falta mucho más por seguir investigando, se han dado ciertos avances, pero la epigenética, en el caso ya que Claudio mencionaba introduciendo, no es más que esa ciencia o esa parte de la genética que estudia cómo procesos sociales, cómo procesos externos al cuerpo humano han influido en el cambio interno del mismo. Y cómo esos procesos, ese sufrimiento, ese estrés, esos traumas de los que venimos hablando y de los que hablaremos todo este podcast, pueden modificar el ADN, que es la información genética que se transmite de un papá, una mamá, se juntan el 50% del papá, el 50% de la mamá, para cada rasgo va a ese niño que va a nacer y forma un nuevo ser humano que viene con una información genética, por ejemplo, que trae rasgos que son físicos, pero también rasgos que son internos, emocionales, que no se pueden ver. Y me Uf, voy por lo básico para hacer esa base entonces clínica, médica, de que un público en general no puede entender. Y ya luego Emily nos habla más de la parte psicológica, que realmente me encanta que esté aquí porque esa es su área de expertise. Entonces, cuando hablamos de ese 50% y de estos rasgos, cuando se habla de genética, se habla de rasgos que son dominantes y rasgos que son recesivos. Es decir, que si mi papá tiene un rasgo que domina más en cuanto al color de ojos que mi mamá va a poner 50% de los genes que determinan el color de mis ojos, mi papá un 50%, pero se va a expresar el rasgo más dominante. Entonces, por eso es que vemos que dicen, pero fulano sacó los ojos de su mamá, pero la nariz del papá, y bueno, ¿y qué tal de lo interno? Ese mal genio, los papás siempre andan peleando que si es de uno o del otro. Ahora bien, cuando Claudio se refiere, ya pasando de la epigenética, que estudia cómo una persona, olvidémonos de la descendencia. El simple hecho de que yo, dentro de mi vida, dentro de mi historia, yo haya sufrido tanto sobre un tema, un estrés, un trauma, haya cambiado tanto mi mentalidad, al punto de que esa codificación genética que yo heredé de mi papá y de mi mamá pueda cambiar, pueda mutar, pueda sufrir una transformación al punto de que yo la pueda transmitir a mis hijos. Y mm, entonces ya este gen se acarrea, ya, bueno, Emily sigue más adelante. uf, Y cuando dice Claudio que esta genética se hereda y se transmita, ya no es que mis papás, cuando se habla de epigenética y cuando se habla de trauma generacional, en esa teoría, porque nos estamos todavía quedando en teoría, no es una ley, no está ya. 100% comprobado, ¿verdad? Esta teoría lo que trae, que yo la puedo soportar un poquito, pero también se puede debatir, lo que trae es para decir que
cuando en mí mutó ese gen, entonces, bueno, ya, si yo estoy poniendo el 50% de mi genética, pues obviamente que lo puedo transmitir. Entonces ahí es que viene la parte de transmisión generacional, de que viene del pool de genes, pero no es que necesariamente yo como madre voy a decir que mi trauma se lo estoy poniendo un chip. Ay, te puse el chip de mi trauma a ti. No, sino Ujú. que esa mutación, obviamente, si ya mi pool de genes cambió y yo voy a procrear, ya puedo pasarlo. Pero entonces, ya ahí se Mm. desmenuza la pregunta. Ahora, Emily puede entonces darnos un poquito más de luz en lo que tiene que ver con la parte psicoemocional de esa genética que va transformándose de generación a generación. Ujú. Ok, interesante, me encanta todo lo que dices. Mira, básicamente hay varias cosas. De todo lo que tú dijiste, voy a tener que tomar una cosita para anotar, porque muchos de los puntos que tú dijiste los quiero tomar. Uno es el siguiente, y es que hay diferentes maneras en que se dan los conflictos, ¿verdad? Hay conflictos que son programantes, eh, hay conflictos estructurales. Por ejemplo, los conflictos estructurales es precisamente lo que ya viene del árbol genealógico. eh, y están los conflictos desencadenantes, que es como lo que sucede en un momento que desencadena llegar a un conflicto, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con la epigenética en particular, para dejar la epigenética ahí ya quietica, es que, claro, como tú dices, las experiencias de la vida que modifican, alteran el ADN, ¿cierto? Pero vamos a usar un ejemplo para que quien no tiene mucho conocimiento de muchos términos de pronto pueda entender. Un ejemplo es, por ejemplo, hay unos estudios incluso del holocausto, El donde holocausto. personas hijos de personas que vivieron en ese momento, eh, presentaron cambios, o sea, estos hijos que no vivieron el holocausto, o sea, nunca tuvieron esa experiencia que tuvieron sus padres, Ya. presentan presentan los mismos niveles de estrés postraumático como los padres. Eh, pero si nos vamos un poquito más lejos, claro, no te cambia el ADN, o sea, no te cambia el ADN, porque que hay unos temitas ahí muy pequeños. Pero digamos otras cosas que también hablan científicamente de cómo se transfieren las heridas, por No, ejemplo. perdón, y por eso te decía, hice el acápite teorías, porque sí hay teorías que indican que puede haber una mutación. Entonces, si no es que yo te estoy transfiriendo, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No creo que cualquier trauma, tiene que ser un trauma, el nivel del holocausto es como Mm. podemos decir que en la historia, Claro, Nivel uno de Dios. los claro, traumas más grandes que pudo sufrir una población por un tiempo considerable. Uf. O sea, estamos hablando de un nivel de trauma histórico. sí. Ahora, que tú puedas transformar el ADN es posible, se han hecho investigaciones, se ha visto mutación, como mutan las células de cáncer, como mutan Todas las las células. Claro. Pero mira, por ejemplo, o sea, a ver, hay muchos estudios y eso no está demostrado y es demasiado lo que se puede, nos Exactamente. vamos atrás, porque ya lo que se ha hecho es también bastante interesante. Encontramos estudios, por ejemplo, de Anseline Schussenberger, que es una francesa, una señora increíble, que hizo estudios. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo ella da con todo este tema de lo transgeneracional? Es bien interesante porque ahí es donde uno se da cuenta de la profundidad de esto. Eh, Ella trabaja con pacientes, ¿cierto? Esquizofrénicos, bueno, es un nivel elevado. Y lo que sucede es que ella comienza a ver cómo, de hecho, ni siquiera ella, es Josephine Hildegard, otra persona antes de ella, que Ujú. comienza a Milieu, estudiar. Milieu, es uno ¿Ah? de ellos también. Milieu. Sí, esta señora comienza a ver que muchos de los internos en sus brotes esquizofrénicos hablan de eventos que realmente han sucedido en la familia y ellos no tienen conocimiento porque han sido eventos que han pasado incluso antes.
Y en estos momentos donde están en ese brote psicótico, en ese momento de esquizofrenia, relatan cosas que ya pasaron. Entonces ellos comienzan como a comparar esa información con los familiares y se dan cuenta que efectivamente todo lo que se está hablando viene de atrás. Pero entonces ella sigue y hay un evento muy interesante y es ella en casa de una paciente donde la paciente está perdiendo perdiendo sus extremidades. Y ella ve una foto de una persona idéntica, porque tú hablabas ahorita incluso del parecido físico. Y el Ujú. parecido físico es todo un tema entero. Ella ve el parecido físico y dice, espera, ok, quién es esta mujer? Entonces resulta que que es la mamá que además perdió en la misma edad que ella está viviendo este trauma, que tiene cáncer en las piernas, que la están operando. En la misma edad que ella está, esta señora vivió lo mismo, pero falleció. Mm. ¿Ya? Entonces eso como que le prende una alarma a Es como que sí, como que no, porque es que mm, la parte genética definitivamente, no es como que no es como que es un misterio que de por sí la genética per se, vamos a quitarle lo de epi, la genética per se determina básicamente que un porcentaje importante en todo y dependiendo de qué estemos hablando, puede ser un 50, un 70, un 80. Pero, o sea, la misma esquizofrenia es una de las enfermedades más genéticamente transmisible y dominante en cuanto a la expresión. O sea, eso es casi que por default. Y la salud mental es muy, muy genética, tiene mucho que ver. No todas, obviamente, las patologías, pero sí las que son bien marcadas tienen mucho que ver con la genética. Entonces, si vamos por la genética solamente, hay un por ciento importante que la genética es responsable, pero si vamos entonces a la parte teórica de que cómo se expresa una patología que es crónica o que es environmental, como dice, ambiental, sabemos que hay un 50% que lo establece la genética, que es como que la sí, base de tu ser, y otro ujú. 50% que lo gestiona el ambiente, cómo tú Sí, naciste, cómo y fue tu las emociones, familia. es otro tema, porque ahí estamos hablando de codificación emocional y ya eso, por ejemplo, de codificación emocional está este doctor Rick Hammer, que te estoy hablando de un doctor alemán, perdió su licencia médica hablando de estos temas, estuvo hasta preso hablando de Dios. estos temas. ¿Ok? Y la historia de él, bueno, yo no terminé la de Anselin Schussenberger, pero la historia de él también es súper impactante porque finalmente comienza a estudiar estos temas que son polémicos, que es muy difícil realmente profundizar, porque mira que no hemos ni siquiera comenzado la conversación Mm. y nos hemos quedado en una cantidad sí, de detalles ahí arriba, pero esto es súper profundo. Entonces, tú hablabas ahorita, por ejemplo, tú dijiste algo que quiero abordar y es, claro, tiene que ser un evento como el holocausto para que te cambie internamente, ¿cierto? Entonces, ahí te cuento que, por Cuando tú ejemplo, dices que te cambie, perdón, te cambie sí, internamente, claro, mentalmente, ¿sí o no? No, 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 no. Estamos hablando de o sea, vamos por partes. Sí. Si ahí es donde vamos a me quiero hablar del trauma en sí y de lo que el ir. trauma me causa y me cambia el trauma, o sea, eso no hay ni que Es una discutirlo. transmutación física. Ahora, no, no. Estamos hablando de traumas Mm, generacionales, de mm, teorías que implican el hecho de que yo haya sufrido tanto, que el estrés mismo me haya ujú, afectado tanto, ujú, que no solamente haya tocado lo físico, lo emocional, la mente, el corazón, el páncreas y las hormonas, el ujú, estómago y todos los efectos fisiológicos y fisiopatológicos que puede traer el estrés en el cuerpo humano a ya. través de la mente, sino que haya ido tan lejos, que cuando llegó esa célula y esa formación, ese código genético que solamente se ve microscópico, mutó
la formación de ese código. O sea, es una teoría que aún no se ha demostrado, que la veo posible, pero cuando hablamos de posible, como decía Emily, la veo remotamente posible, pero posible a ese nivel del holocausto. O sea, a un nivel de trauma crónico, pero no es tampoco que yo estoy heredando el trauma. O sea, ya esa parte que tú Cosa mencionabas es de que este esquizofrénico me repitió, ahí hay un bias. Él escuchó desde chiquito la historia familiar. claro, No es me que va a Mm, decir que puede tú ser, puede heredaste ser. la historia de la familia en el gen. Claro. Eso no es quiero posible. tocar un punto ahí. Mira, podemos captar varias formas, pero sí hay muchas maneras en las que se hereda el trauma. Una, Exactamente. por un lado, el tema de la epigenética, por supuesto. Yo creo 100%. Y todavía falta un montón de poder comprender y de poder, eh, sí, desmenuzar, ¿sí? Pero también está el inconsciente familiar. El inconsciente familiar existe. El inconsciente familiar, el inconsciente colectivo y el inconsciente individual. Mm, Entonces, cuando hablamos de inconsciente familiar, tú mencionaste algo ahora mismo. Tú dijiste, claro, es que eso es que él tiene toda la vida escuchando esa historia. Claro, desde que nosotros nacemos, es más, Desde antes. desde que estamos en el embarazo de nuestra madre, ahí en los 9 meses de embarazo, antes de que se haga ese embarazo, por ahí 9 meses antes, ya se está grabando el inconsciente. O sea, este mm. bebé todavía no se ha concebido y ya Uf, hay un inconsciente que se está grabando de lo que está sucediendo alrededor de los padres, de lo que está sucediendo en la vida, en la familia, de si mamá mientras se acaba de casar perdió a su papá y está en un duelo, por ejemplo, y entonces queda embarazada. ya. ¿Cómo afecta ese duelo ese bebé durante el embarazo? Mm, Pero, y todo el proyecto sentido, que se llama proyecto sentido gestacional, que es todo lo que sucede en ese embarazo, ¿verdad? Entonces, ahí no se llega en blanco. A esa parte de la historia tú ya llegas con información. Tú ya llegas con información que no solamente viene genéticamente, viene del inconsciente familiar. Y si No, queremos del perdón. inconsciente familiar hablamos, por ejemplo, de de los campos mórficos que te hablan de cómo hay o sea, cómo las formas que tiene la energía para mantener como la misma ruta, así como emigran las mariposas, que siempre siguen como ese mismo camino, así como emigran los cangrejitos. Cuando ya. hablamos de inconsciente colectivo, cuando hablamos de inconsciente familiar, Ujú. hablamos precisamente eh, de este campo mórfico que te estoy mencionando, que es de Sí. Rupert Sheldrake. ¿Eso porque es relevante? En lo que tú decías lo escuchó toda la vida, claro, porque la información, aunque el niño no entienda lo que se está hablando, Exactamente, él está lo está captando percibiendo, Ya. está absolutamente todo. percibiendo. Incluso el niño no tiene ni siquiera independencia emocional, no es él, hasta por ahí los 4 años. Porque hasta ahí es todo lo que es mamá, lo que siente mamá, lo que si mamá estaba La feliz, mamá transmisión está siendo. vertical. Es una cosa impresionante porque, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 niños pequeños y muchas veces yo no les he comunicado cosas o mi estado de ánimo o algo en particular que yo pienso y ellos lo expresan, Mm, ¿sí? Y no, y perdón, un paréntesis entonces, vamos a decir más, esa es la parte psicológica y la parte del inconsciente, y perfectamente así mismo, y de hecho, no sería, déjame decir que un clip, no sería lo más adecuado, pero tú lo puedes ver más simple cuando tú ves los animales. O sea, si un eso te iba a perrito decir yo, puede eso, la identificar evolución. cómo tú te sientes, Ujú. tiene un sentido de poder percibirlo, ¿cómo no lo va a hacer un consciente humano o un subconsciente humano? Pero en la parte científica, entonces más objetiva, porque esa es la parte científica subjetiva que estudia ya la mente y la parte psicológica, Pseudociencia. entonces no es solamente que viene escuchando. Se ha demostrado también científicamente, porque hay muchos que son
abstracto con la psicología, pero entonces, objetivamente, se ha demostrado y se ha podido ver que los niños que vienen de madres que han sido, por ejemplo, abusadas durante el embarazo o que han estado en depresión durante el embarazo, el hecho de la madre estar bajo ese estrés o bajo ese estado de ánimo en donde los neurotransmisores de ellas están alterados, hace que el sistema nervioso simpático de ese bebé venga más irritable. Mm, Entonces, ya ese sistema nervioso viene de fábrica afectado por las hormonas, los neurotransmisores y los procesos químicos de la wow, madre y del Exacto. estado de ánimo de wow, la wow, madre. wow, wow. Entonces, cuando tú hablas de trauma generacional y como decía Emily, y que la mamá estuvo y que no, 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 es que ya científicamente, no solamente el inconsciente, que es perfectamente demostrable, como dice Emily, en la parte psicológica, la Mm, parte científica, mi sistema nervioso, sí. yo soy una persona que nació vulnerable Sí. en comparación al promedio que vino de un embarazo holístico, que me ponía musiquita y que mi mamá hacía yoga, ya yo vengo siendo un bebé más vulnerable a que en mi proceso de crecimiento, aparte de mi entorno, que suma el otro 50%, No, a Mónica, ser depresivo, a ser ansioso, porque ya mi sistema nervioso estuvo sometido a ese estrés sin ni siquiera yo poder defenderme y tener las herramientas para sí, poder reconocer todo eso. sí, sí, sí. Será una pregunta, no, a mí me parece que esa transmisión de rasgos similares de padres a hijos es algo como evolutivo. No sé si el mecanismo de defensa de la evolución del organismo que vive aquí en el planeta. Por ejemplo, ah, yo conozco a alguien que nunca conoció a su papá, pero tiene el mismo comportamiento del padre. O sea, Ok. No evolutivo, volvemos al punto, es el genético. mismo temperamento, Ahora mismo, ya, ahora los sí, mismos, ya. los mismos gestos, y sin embargo no fue criado por el papá. Ni lo No es conoció. evolutivo, es genético. Ese, perdón, Es genético. eso es evolutivo. Hay un 50% de su ser que está compuesto por un Claro, 50% de su papá. claro, 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 Sí, claro. Pero obvio. más allá Pero de tienen lo, otras, yo quiero ajá, poner otras cosas, porque estamos dejando demasiadas cosas por fuera que son muy relevantes para lo que estamos diciendo ujú, y no me perdonaría decir, pero cómo no, o sea, a ver. adelante, Entonces, claro, no estamos hablando ni siquiera de heridas de infancia, eso es otro programa entero de solamente heridas claro, de infancia. Y yo voy a mencionar muy rápidamente, cuando yo digo herida de infancia, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Es la misma lógica porque cuando tú vienes a ver, una persona viene heredando el abandono paterno mm, desde por lo menos 4 generaciones atrás. uf. Y yo te lo puedo, o sea, lo podemos poner un Eso ejemplo. es obvio. Para Agarrar, por mí es ejemplo, obvio, para mí es obvio. Se ve, no sé. claro, hay cosas que son muy obvias, muy Ujú, obvias. Todos estos temas eh, en realidad son muy obvios claro. porque están como ahí, como que las cosas que uno hace, las cosas que uno hereda, las Lo lealtades, visible, Esos exacto. El patrones. trasfondo, lo que estamos aquí viendo es lo que no es obvio. El Mm, trasfondo pero detrás de eso. claro, claro. claro, y cuando tú llegas donde un experto, donde una persona que analiza tu árbol genealógico, todo es súper claro, todo queda clarísimo, pero para uno no es tan obvio, Mm, es difícil porque uno está inmerso en la historia. De que Exactamente. claro. nació, tiene el mismo nombre del abuelito y el abuelito tiene el mismo nombre del papá de no sé quién, pero además desde que nació sabe que cuando nació, por ejemplo, eran gemelos y al final falleció uno y solo nació uno. Y eso se sabe, pero eso nunca se ha analizado, eso nunca se ha entendido cómo afecta el presente de Mm, esa persona, porque digamos, Exactamente. partimos de, o sea, está muy chévere, sí, ya. Pero debatir, más allá, sí, ¿Y cómo lo damas, arrastra? iba ¿Cómo a decir, arrastra con esa historia? Pero una historia contada de la cual yo soy parte, pero no he decidido en la misma. Es mm, decir, yo comienzo a arrastrar una historia
de la que yo soy parte, es como que yo estoy dentro de una película en la que yo soy parte del guión, pero no me preguntaron ni Si tú no siquiera fuiste si al querían casting, tú si quería ir llegaste exacto, al set y te dijeron, toma, estas son tus líneas. estas son tus líneas. Pero Mira, sí, más allá de lo genético, de, de esa transmisión, perdón, o de ese traspase, existe lo cultural. Y culturalmente, muchas familias tienden a mantener el silencio sobre eventos Ya, traumáticos del pasado, ya sea por vergüenza, protección o simplemente por desconocimiento. Sin embargo, este silencio también puede ser dañino, perpetuando el trauma de manera sutil, pero poderosa. Aquí te va la pregunta. ¿Cómo cree que el silencio intergeneracional contribuye al trauma? ¿Puede el simple acto de hablar y reconocer esa historia ser un paso hacia la sanación? Yo conozco muchas me la tiro. personas que niegan y crean este caparazón y viven como una cebolla con layers pero es y diferente, layers. negación a lagunas que deja la familia, y creo que Ujú, Emily tiene algo importante sobre eso, pero son lagunas que es como un rompecabezas que le faltan piezas, y ya, esos mecanismos de defensa que se van desarrollando para yo enfrentar esta realidad, se va desarrollando con esas piezas, ese rompecabezas, que para eso es que está Emily, cuando esta persona llega, tratar de encontrar, y si no la encuentra, vamos a dibujar la pieza. ¿Verdad que ya. sí, Emily? Uf, Claro, mira, el tema con los secretos, con los secretos familiares nos va a llevar un poquito a lo que hablábamos ahorita, de cómo se va transmitiendo, ¿cierto? La información en el árbol. Entonces, aquí hay una cosa y es, ninguna familia, ninguna, permite que se hable mal de la familia. Entre ellos, yeah. adentro, todo bien. Pero yo salir a hablar de mi infancia, de que a mí me maltrataron en mi casa Mm, o de que a mí me hicieron una cosa o la otra, eso no va a pasar. Claro, hay situaciones en las que eso se da, pero usualmente incluso en las situaciones donde la persona vive en cosas muy fuertes, el silencio es la primera opción. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú vas a mirar el árbol genealógico, nosotros lo vemos desde la cuarta generación en adelante, puede ser desde la séptima, pero desde la cuarta es perfecto. Entonces, eh, en tu caso, por ejemplo, hagamos un ejemplo, tú eres la cuarta generación, ¿cierto? Cuando tú vas a hacer tu árbol, tú eres la cuarta generación, tus hijos son la quinta ok. y arriba de ti la tercera, la segunda, la primera. Mm, ¿Listo? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la primera generación, ¿sí? La primera generación, ahí hay un secreto, en la primera generación. Oh, Y wow. sin importar el árbol. Yo voy a hacer un árbol y yo parto, porque en la primera generación Atiendan hubo un aquí, secreto. curiosos, atiendan aquí. Estamos hablando por 1000 años. Esto se va a quedar grabado, discúlpame, pero aquí está la carne. Adelante. Los secretos pueden ser de muchas índoles diferentes. Los secretos pueden ser, no sé, violaciones, incesto, cárcel, asesinato, suicidio. No se imaginan la cantidad de suicidios. O sea, las familias muchas veces no quieren decir que fue un suicidio y El dicen estig cualquier, sí, por el el estilo, estigma y la por moral. la Todo iglesia. lo que compromete el estigma y la moral. Mm, Exactamente. Entonces, digamos, el bisabuelo Joaquín, ¿ya? El bisabuelo Joaquín, yo voy a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda muy bien. Entonces, el bisabuelo Joaquín estaba de socio con no sé qué amigo, o de pronto con un hermano, que se da muchísimo aquí en esa generación, que entre hermanos, por ejemplo, se estafaron, ¿ya? Se estafaron. Entonces, el abuelo Joaquín estafó al socio, que era su hermano, su primo, lo estafó, ¿ya? Bueno, ya no sé, de pronto incluso lo asesinó, nadie supo que fue él. Se puede dar de todo ahí, ¿ok? Esa es la generación secreto, ¿ya? Luego viene la otra generación, la del abuelo, la generación 2. En esa generación, a esa generación le decimos la generación dormida, porque esa generación, no importa cuál fue el secreto, no lo va a hablar. ¿Por qué? Te voy a decir. Digamos que el secreto fue que la abuelita
envenenó al abuelito porque el abuelito le pegaba, la maltrataba, la violaba cuando llegaba borracho, no sé, es un tema intenso, ¿no? Claro. Entonces, Que posiblemente lo saben tus padres, pero que no se habla. Lo no, saben porque estuvieron no cerca de dicho, la fecha en que pasó y estaban vivos y escucharon, pero eso no es se un no, habla. exacto, eso es un no dicho. Son verdades, son situaciones que pasaron en el árbol y nadie habla de eso. Puede ser incluso la muerte de un bebé y no se habla de eso porque duele. Y adelante del abuelo no se puede hablar de eso porque no se puede hablar de ese tema. O hablar delante de la mamá, o bueno. El caso es que tenemos al abuelo, ¿cierto? De la generación dormida. En esa generación nadie va a hablar de eso, porque si hablamos de eso, meten presa a la abuelita, o sea, Uf, a mi mamá, claro. ¿ya? Eh, o, o si yo digo que el abuelo mató al hermano, pues es lo mismo, o sea, hay un fallo ahí. Yo no voy a delatar. Además, si por ejemplo hay dinero envuelto, si hubo una estafa y nosotros de la segunda generación vivimos súper bien, porque ese dinero nos está, eso no se va a decir, eso no se va a hablar nunca, eso simplemente está ahí, ¿ya? No es que entre ellos acuerdan no hablar, no, es que esa es la generación dormida. Entonces ya luego viene la tercera generación, que son nuestros padres. En esa generación es la generación síntoma. Ahí vienen, por ejemplo, cualquier síntoma, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad cognitiva, puede ser un síndrome de Down, puede ser una sordera, puede ser, ahí hay un síntoma, ahí nace un niño enfermo, ahí hay un escándalo, ahí algo sucede Y es la que generación que es, podemos ver, ah, es la generación que podemos ver cómo ha venido desarrollándose a través de la historia y que uno va atando cabos. De hecho, es la generación con la que se atan los cabos no, sueltos. ya la generación, porque claro, ese es el síntoma, ahí ya se vio, porque cuando nosotros analizamos el árbol genealógico y cuando nosotros analizamos desde la decodificación emocional, al ver una enfermedad entendemos también qué ha pasado en la familia a nivel emocional, Mm, ¿ya? Porque digamos que en esta, no sé, todos esos eventos, esa historia se va contando, pero no se va contando a voces, ¿sí? Se va contando en un nivel donde se podría leer, sí, pero no todo el mundo está viendo como este fenómeno, ¿cierto? Entonces luego llega la generación, la nuestra. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, esta generación, ¿qué está haciendo? Buscando, ¿sí? Se hace El más que, consciente. claro, el que está aquí en la mesa analizando su árbol mm. es un buscador, ¿sí o no? Es una Sí, persona que eso se ve mucho en la, no sé si fue el COVID, trajo como un nuevo despertar, porque después del COVID, el número de gente que busca ayuda, que habla de su problema, o sea, comparado con 10 años atrás, es de 0 a 100. sí, totalmente, Sí. totalmente, totalmente. Entonces, por donde yo iba, que ya voy a finalizar aquí con este tema, porque En la generación que busca, que somos es, nosotros, cuarta generación, esto es la respuesta al secreto, ¿ok? Mm, Y muchas otras cosas del secreto, pero y el básicamente, resultado de, y ahí sí, viene también la pregunta de Claudio, o sea, ¿cómo afecta? Entonces viene afecta porque crea una laguna en mm, quién soy yo. ya. claro, pero digamos que si estamos viendo la historia de Joaquín, ¿verdad? Ujú, Joaquín estafa. En los hijos de Joaquín está di tú, Carlos, Tiene Estela, no al abuelito. ajá, Carlos, Estela y Luis. Ahí están estos calladitos, ¿cierto? Pero ujú. entonces la otra generación, de la generación de mi papá y mis tíos, ahí viene y, por ejemplo, le fallece un hijo favorito a Estela, que es la hija de Joaquín. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Ujú. Ese fue el síntoma, ¿no? Se hubo un accidente y este hijo falleció. Y entonces ya estamos nosotros, o quien está buscando, quien está ahí tratando de entender su árbol genealógico, que es la resolución, básicamente. ya. De cierta Luego manera, Pero, sí. pero viene entonces, nue-
Ujú, adelante, sí, y dale. nuestros hijos ya aplican el recurso. Ya lo que nosotros encontramos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros trajimos, integramos, ellos ya lo convierten en un recurso, ya se convierte en una Mm, fortaleza, sobre ya, todo cuando se trabaja, porque ahí viene la otra parte de la pregunta. ya. Se puede trascender, se puede trabajar, se mejora. ¿Qué pasa si no se dice? Si no se dice, sigue repitiéndose hasta el fin. Si no Ya. se dice, Se se, repite el ciclo. se repite el abandono de papá, se repite la infidelidad, se repite la Pero muerte. yo pienso también que fuera del tema generacional, que tiene que ver con esa parte del subconsciente, porque eso que plantea Emily tiene mucho que ver con el subconsciente, eso que podemos ir revelando a ver de por qué mi subconsciente busca este mecanismo de defensa, por qué yo internamente me siento insegura Mm, en X o Y circunstancia, pero no sé por qué. O sea, estos pacientes de lo que habla Emily son los que llegan tratando de entender el por qué yo me siento de tal o cual manera, por qué yo reacciono de tal o ya. cual manera a tal circunstancia. Sin embargo, hay otro tema que tiene mucho que ver con los patrones, porque es que no podemos dejarle todo al subconsciente. Hay una parte consciente de Ya. los patrones de conducta que se ven, que son palpables, que Se no, aprenden. y no solamente el patrón de conducta, a eso tú le agregas el nivel de educación, a eso tú le agregas el tema cultural, como decía Claudio, el tema cultural de que en la cultura dominicana, en la cultura centroamericana, en la cultura hispana, no se va a manejar la situación tal o cual, igual que en la cultura americana. Entonces Claro. también ahí viene un tema cultural y en el tema cultural está por mucho, que ya lo hemos hablado bastante, el tema del estigma, Ujú, el tema de la falta de educación en salud mental, de que yo entienda que la salud mental es igual que un dolor de cabeza, que una presión alta, que una diabetes, que lo puedo hablar para sanar, para curar, para buscar un tratamiento. En la comunidad hispana no se ve igual que en la americana. Es más mm. fácil que un americano vaya y Bueno, busque tú ayuda sabes que un que hispano. eso que tú dices me trae a la próxima pregunta. El No, trauma perdón, generacional. y el tema espiritual también, pero antes de que tú hagas la pregunta, Ujú, cuando voy al patrón y a la parte social, ujú. económica, Por ahí voy. educacional, Mm, el estatus determina mucho porque ¿qué va a pasar cuando tú vas de ujú, generación en generación con una mamá que quedó embarazada a los 14 años ya. por falta de conocimiento, por falta de confianza con su mamá? Ok, aquí nos paramos. Regularmente el patrón se repite y tú ves que por lo menos 2 o 3 generaciones tú vas a ver un embarazo a temprana edad de la mamá, la hija y la Ujú. hija de la hija. O sea, que Y tú ves, ay, no yo soy solo la abuela, no y tú ves, solo que esos dice, yo traumas, soy la abuela y tengo 30, yo soy la mamá uff, y tengo 25, por ahí y pila, sí. tengo 20, perdón. Yo soy la Por ahí nieta y tengo mucha. 15. O sea, un decir, o sea, tú ves Es, donde mamá, abuela, Ujú. hija, es- yo le llamo programa, por ejemplo. sí, Una pero programación. y ahí es que vamos. Sí, Entonces, es un patrón en el que el nivel de O le educación, el nivel económico, el nivel claro. social, no me permite reconocer que yo, que tuve un hijo a los 14, cuando mi hija tenga 14, que yo tenga 28, yo puedo entender que mi rol es enseñarle a ella que a los 14 no debe quedar embarazada. Ya. Porque ahí viene también esa parte de que mi nivel de educación, mi nivel Es todo. socioeconómica Eso es todo. donde yo En, vivo, que es un área que es muy necesitada, que hay que buscársela, que lo normal es que la hija mía con 14 ande o con los sea, pantalones cortos o y sea, tome el, alcohol. No me espérate, da mi nivel económico y educativo para yo espérate. entender que eso El fue lo que trauma influyó entonces en no es yo quedar solo, embarazada a los 14. no solo afecta a lo individual, pero sino que también se refleja a un nivel comunitario. Exactamente. Y la No, y que comunidad no de oprimida, solamente es la genética. la comunidad es oprimida históricamente, a menudo
llevan cicatrices colectivas que influyen en su desarrollo. ¿Y qué te abre los ojos? O sea, el ¿Qué conocimiento, el, responsabilidades el tienen las conocimiento. sociedades y el gobierno para abordar estos traumas? ¿Tú crees que, como dije de lo del COVID, hay programas ya hay consejos? Está Pero es que la información allá afuera, educación, dime. es un tema, tiene mucho que ver con la educación, tiene Ujú, mucho que ver hacia dónde se dirigen los fondos, tiene mucho que ver con ciertas libertades, que ahí volvemos a la parte cultural. mm, No vas a ver que en un país en vía de desarrollo, un país hispano, donde culturalmente en una edad adolescente no se habla de métodos anticonceptivos, tú no vas a ver que la sociedad que tiene esa mentalidad cultural va a aceptar que el gobierno diga, wait a minute, aquí estamos hablando de que hay que prevenir el embarazo en adolescentes, por ejemplo, claro, que se puede considerar, y lo es hasta cierto punto, un trauma. of Pero, ¿y course. si el gobierno en República Dominicana dice que le va a dar anticonceptivos a las menores de edad sin consentimiento de los padres? Mm. Bueno, Desde pero no, ahora mismo, Eso es ¿cómo como tú psicología visualizas la reversa. respuesta colectiva de la sociedad? Eso es como pero psicología mira, reversa para mí. Eso es lo que yo pensando que si siento. el gobierno debería de, porque ella está hablando de anticonceptivo, desde el Mm, No, gobierno. no, un ejemplo. Lo que quiero decir es cómo culturalmente tú puedes poner barreras que Sí, de cierta manera tú puedas prevenir. Porque él dice, ¿cómo lo previene el gobierno? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Cómo puede prevenirse? De cierta manera, Bueno, se ese fue, trauma en específico, minuto 9:58. Se fue Emily. ok, vamos a ver. Me quedé, ¿cómo se puede prevenir? Ay, ahora Emily está aquí en este lado, en la derecha. Ya volvió. Yo la Me- entro ahora. No, 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 no. Parece que fue tu cámara, no sé. Yo me paré cuando vi que te fuiste, pero Claudio, como no está mirando tal vez para el master, ahí no Sí, sé. allá que están ustedes. So, Claudio preguntaba, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué puede hacer el gobierno para prevenir sí, ciertos traumas? Entonces, Ujú, socialmente hablando, una comunidad hispana, el trauma de embarazo en adolescentes es un trauma generacional en muchísimas familias. El trauma de la niña que la violó un tío, mm, trauma generacional en las familias hispanas. ¿Cómo el gobierno puede prevenir tal y tal cosa cuando tú vienes y dices, culturalmente, la sociedad dominicana no va a ver bien, aunque prevenga embarazo en adolescentes? Por ejemplo, que tú digas, vamos a dar anticonceptivo, vamos a educar a las menores de edad en edad reproductiva sobre prevención de embarazo. O sea, mm, culturalmente hablando, esas mm, comunidades, esas mm, sociedades ujú. prefieren no hablar del No hablar tema de eso, sí. a reconocer que Es es un una ciclo, Emily, es un realidad que las ciclo. adolescentes en edad reproductiva están teniendo relaciones sexuales precisamente porque no se habla del tema, Pero mira lo que porque dice Emily, lo culturalmente interesante de no eso, se lo que habla del dijo Emily tema. ahorita de la generación secreto. ¿Ya Y tú crees de aquí el mismo a tema de la 15 o 20 o violación. 30 años en República Dominicana estemos hablando No, ya de esos no, temas pero no me voy abiertamente? más lejos, no me voy más lejos. Yo te apuesto que el 95%, oye, 95% de las personas que van a ver, dejen sus comentarios, aunque sean con una cuenta anónima, créense una cuenta falsa, si no quieren decirlo Y, públicamente, dejen sus comentarios. El 95% de las personas que están viendo este podcast tienen en su familia un esposo de su tía, un tío, un primo, un familiar de primero, segundo, tercer nivel que ha sido un manoseador, que ha sido un violador, que fulanito le agarra la boobie, el trasero, para, en términos, le agarra el trasero, que fulanito me hace ojito y el esposo de mi tía, yo con 13, 14 años, me dice, está bonita, está creciendo, te está creciendo. ¿Y mm, qué pasa en esas familias? Lo denuncian. En silencio, República Dominicana uf, y en países hispanos, ¿lo denuncian? No lo uf. denuncian. silencio. Todo el mundo sabe que fulanito es un enfermo.
pero fulanito sigue siendo parte de la familia. Nada más Mm. dicen, no te cerques de fulano, no te pongas esa Ah, ropa, que fulano, o sea, pero ¿tú me entiendes? Wow. ¿Cómo porque Sí, sí, claro, se claro. desvelan el y tema se del abuso, revelan los traumas generacionales? el tema del abuso es un tema, un programa entero también, porque Grotesco, hay, grotesco. hay una cantidad de entramadas que se dan a ese nivel. Y cuando tú te vas a ese tema en particular, la única manera de salir de una manera saludable de ahí es denunciando al abusador. Mm. Y eso no siempre es lo que se puede, porque no se puede denunciar al hijo de la abuelita, al hijo favorito de la... Al papá de mi No se primo. puede denunciar al papá de mi primo, no se puede denunciar a mi Porque mi padrastro. primo va a sufrir, que es exacto, su esposa va a sufrir, Entonces, pero fíjate algo, ¿dónde es que viene la parte de cómo un conglomerado de personas de la misma familia somos son 7 hermanos? De los 7 hermanos, cada uno tiene 2 o 3 hijos, y de los hijos, otros hijos, tenemos 3 generaciones. Y ese ese enfermo que ha causado trauma, no solamente ha tratado de tocar una de las hijas. no, Supongamos que la abuelita tiene 15 nietas, y de las por lo menos, 15 él trató de tocar 10 en algún momento. pero mal, le fue mal. ¿Cómo? No, ¿y cómo vamos? ¿Cómo vamos? De las 10 tenemos 10 personas con genes en común, pero al mismo tiempo genes distintos, porque acuérdense que es un pool Pero donde personas hay un por ciento en común, pero hay un por ciento distinto. Pero a eso súmale el embarazo de cada mamá. Fueron 4 mamás que tuvieron esas 15 niñas, el embarazo de esas 4 mamás, pero también la personalidad en la crianza que fue gestionando cada mamá en esa niña. Entonces, de las 10 niñas, él pudo haberse ido más lejos con una de ellas porque era más vulnerable, Sí. tenía más miedo, tal vez hubo otra que se pudo defender, pero ¿dónde ujú, voy? Cuando se habla de la parte genética, que era la parte que Emily me parece estábamos de acuerdo, no es que yo como mamá fui la hermana más pequeña, que a mí también me tocó, no soy de la generación de las primitas, pero como hermana más pequeña y él es el esposo de mi hermana mayor, a mí también me tocó un poquito de eso en esta Mm. generación de las hermanas. ujú. ¿Y qué pasa? Que yo creé con ese trauma una ansiedad y una depresión porque yo no podía decirlo o porque se lo dije a mi mamá y no hicieron nada y el abusador Uf. siguió en mi familia. O sea, mira, Entonces, eso es un yo tema no le común en República paso el Dominicana y en muchísimos trauma a mi países. hija. Yo no le paso el trauma a mi hija. No es que mi hija nació con el trauma de mi violación o mi intento. No, yo le paso a mi hija mi vulnerabilidad. Ese Mm. estrés que yo tuve, ese miedo que yo tengo, yo se lo transmito a mi hija. Le estoy transmitiendo mi miedo, mi ansiedad y mi depresión. Y hasta cierto punto, si en mi genética está que yo soy una persona vulnerable, que no tengo las herramientas para enfrentar ese trauma de una manera positiva, Ujú. entonces mi hija posiblemente va a ser más víctima que las demás primas. Ya. Y ahí se va repitiendo. Entonces ahí vamos ahí es que vamos al trauma generacional, real que se vive día a día. O Ya. sea, hay Hay una algo, parte que se hereda en la genética de la salud mental, pero definitivamente hay patrones. Y ujú. si tú te fijas, hay patrones, hay situaciones, pero al final las determinantes son las condicionantes del surrounding de esa persona, del ambiente de la persona en cuestión que hereda y arrastra ese trauma. Hay una cosa importante que yo no voy a dejar de decir cuando se habla de abuso, de familia y ese tema, y es que el abusador siempre fue abusado. Ah, Mm. eso no es una excusa, eso no es una justificación, Casi siempre, casi tener- siempre. eso es clave tenerlo. Claro, no necesita, muchas veces, por ejemplo, no es un abuso sexual, puede ser que Claro. sufrió un evento a su manera que o sea,
que definitivamente fue negativo, O pero lo puedo, que bueno, perdón, yo digo, como tú dices, no me puedo permitir dejar de ser. Para la población general, vamos entonces a decir que abuso pudo haber sido, o sea, para que las personas entiendan, porque cuando uno dice siempre, es como que una estadística un poquito comprometedora. Yo digo casi siempre, pero vamos a decir, para mantener el siempre, que no necesariamente tuvo que haber sido tocado. O sea, para que las personas entiendan, sí, 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 científica y legalmente, exponer a un menor de edad en una edad no capaz de procesar imágenes pornográficas sexuales o eventos sexuales, eso es abuso. O sea, hay para un que montón entendamos, pudo haber sido ese tipo de de abuso. Claro, cosas claro, que claro. se salen de no, Exacto. yo me Exponer a un menor de edad cualquier tipo de Deja- tema de- sexual es abuso. hay un déjame ver montón de qué dice. mujeres, Dime, Emily. que hay un montón de mujeres que vienen a consulta a hablar de algún tema, algún conflicto, algún bloqueo, y ahí en esa conversación es que se dan cuenta que fueron abusadas. Uf. ¿Tú me lo puedes creer? Mm, Cierto, que tú Porque no eres manejan el concepto de abuso, porque tal vez yo, con 9 años, 8 años, no no entendía. tengo un nivel de conciencia, vi un evento de dos incluso personas incluso más consciente o grande, incluso más inconsciente. Exacto, me sí, expusieron consciente o inconsciente y eso pudo despertar en mí de una forma malversada una sexualidad patológica. sí. Una cosa que sí quiero decir, que no quiero dejar que se me pase tampoco, que tú decías de que no se hereda, no recuerdo cómo lo dijiste, pero El trauma como tal, no es que yo nací con el trauma pero de mi una mamá. cosa, ojo con una cosa, y aquí quiero traer un poquito las heridas de infancia. Es relevante porque las heridas de infancia se van transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? Y como somos di tú 4 hijos en un matrimonio, pues no todos toman las mismas heridas, digamos. De los 4, papá y mamá se divorciaron, y de los 4 hay uno que lo va a tomar de una forma, hay otro que lo va a tomar, Exactamente. Claro. ¿cierto? Y eso va a depender del proyecto sentido, cuando mamá estaba embarazada, del lugar de Mm, nacimiento que yo El tengo, lugar si de si soy nacimiento. el último, si soy la hermana mayor, si soy la menor, si soy el responsable de todo el mundo, etcétera. Y los 4 no tienen una genética idéntica. Es un pool, es como No, si fuera un no, millón de ¿cómo? opciones. Un millón ujú. de opciones, pero además no solamente no tienen la genética idéntica, no tienen la misma mamá ni el mismo papá. Y así Mm. es. Eso es raro, porque la gente queda como, ¿cómo así? No, Claro. cuando Desempaca yo, eso a la gente, eso que tú acabas de No, no, decir. no, yo lo entendí. cuando yo tuve mi No, 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 primer no, bebé, tú entendiste, pero sí, sí, claro, no, cuando yo dale. tuve mi hija, Y me encantó, ¿eh? Me encantó el pues la gente dirá: "¿Cómo así, Emily?". no, pero Da- es que es así, o sea, cuando yo tuve a mi hija, yo tenía una realidad, yo tenía una visión del mundo, yo estaba en una situación económica, emocional, matrimonial, Exactamente. social, que era una. Y nosotros, incluso las personas que no trabajan en sí, porque hay muchas personas que no trabajan en sí para evolucionar, para mejorar, porque ahorita Claudio dijo algo y tú dijiste algo sobre, sobre la evolución y tal, y yo no quiero dejar tampoco de decir eso, y es que es justamente a través de la historia familiar que vamos evolucionando. Es justo ahí, porque uh, lo que pasó me permite a mí evolucionar, me permite a mí o No repetir. querer no querer o repetir, exacto. Emily, vamos a decir lo mismo, repetir Pero o no voy, querer repetir. por un lado, digamos, yo siempre hablo de los extremos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la herida de abandono es real o es simbólica, porque puede ser que tú tuviste papá y mamá ahí al lado tuyo todos los días, pero tienes una herida de abandono, Y sentirte abandonado, mm, no sentirte atendido. claro. Pero uf. entonces, que se me fue la, No, no, es que tú puedes querer repetir o no repetir el patrón. extremos. Entonces, como que cuando yo digo de la herida de abandono, es el mejor extremo porque, por ejemplo, a mí me pueden haber abandonado porque papá y mamá estaban en la calle trabajando o papá se fue y no lo vi nunca más y eso es un abandono real. Y cuando eso pasa, digamos, estoy en el extremo de que me abandonaron, papá se fue y me abandonó, esto es un lado. Pero cuando mamá no se va, sino que estás encima de mí, cuando tengo una sobreprotección, mamá no me Ujú. deja tomar Porque es un decisiones, tema de percepción. claro, es un tema de percepción. Pero entonces, esos son unos extremos, pero que significan lo mismo, porque, porque el,
Porque la percepción en ti mismo abandono. viene terminando en ser una realidad, porque al final puede ser o no ser, pero si tu Es la percepción percepción, afecta tu percepción, es la exacto, si te percepción. afecta a ti, entonces tenemos que trabajar en tu Es percepción. la, exacto, es la percepción, pero, y por eso solo podemos trabajar en nosotros. Yo no puedo trabajar en mi No, hermano, no, con mi percepción yo no puedo trabajar en ti. Ya, ya, yo puedo ya, trabajar ya. solo en mí. Y pueden venir, que me ha tocado, diferentes miembros de la misma familia. Me ha tocado atender a la hija, que le encanta y le fascinó y le fue súper bien y se le desbloquearon todos los caminos que andaba como tratando de entender. Y luego me manda a la mamá, porque definitivamente es que mi mamá tiene que entender todo lo que tú me dijiste, porque es que ella tiene que entender cómo fue que me afectó este evento, este otro y este, ta, ta, ta. Entonces ahí quiero hacer una cosa importante y es, cuando uno entra a analizar Ujú. qué pasó en la historia del árbol genealógico, qué pasó en tu historia, cuál es tu historia y cuál es tu historia personal, cuál es tu historia en tu árbol, cuál es tu rol. Nunca se hace para entrar a juzgar, para Exacto. criticar, para entrar a decir, es que mi mamá lo hizo mal. Y No, es que no, y tu percepción no es mi realidad. ahí ya no hay nada que hacer. Y es que se pueden haber equivocado. Pero también otra cosa re importante que siempre es súper fundamental y es las heridas, ok, las heridas de infancia, ¿quiénes las causan? Los papás, simple y sencillo. Ya. Yo le causo las heridas a mis hijos, yo. Pero ojo de dónde, desde el amor. Desde el amor. Porque todo lo que yo hago por mis hijos es porque yo busco lo mejor. Pero ahí se causan heridas, porque yo ahí tratando de que la cosa se haga de una forma o de otra, pues genera unas Eso heridas. eso eso es lo ideal y es lo que pasa en la mayor parte del Mm, tiempo, pero también yo sé que ustedes en psicología le enseñan a que hay casos que no son desde el amor como tal, pero Claro, tal vez por el subconsciente o por una patología de base, porque ahí volvemos. Hay personas que no tuvieron ni siquiera ese amor no, la para venir a lo dar amor, o sea, no estaban preparadas. Y cuando tú me decías, el papá que me crió a mí, el papá y la mamá que me crió a mí, genéticamente son los mismos que procrearon a mis hermanas, pero situacionalmente no eran los no, mismos no era lo papás. mismo. la misma Y, persona. y, y eso viene de que nadie se baña en el mismo río 2 veces, porque no es la misma agua. Y volvemos al punto de que hay que evolucionar. Entonces, digamos que cuando uno trata de comprender qué fue lo que pasó en mi historia, yo por qué no me he podido casar, yo por qué todas las parejas me abandonan o porque todos los hombres me son infieles, porque ahí es Mm, donde tú ves la perspectiva de la persona, que la persona llega con una visión y dice, eh, mira, todos los hombres son infieles. Esa es la realidad de mm, esa persona, ya, porque el papá le fue infiel a la mamá, mm. se sintió traicionada por papá también en ciertas El edades. esposo, a la hermana, el Ya amigo cuando de tú estás la haciéndote esa amiga. pregunta, ya tú estás, como quien dice, dando el primer paso para, como para reconocer la existencia de que hay algo que causa esos patrones en ti. Eso no es, Sí, ya eso es un paso a la más cerca a la sanación, ¿sí o no? sí, ahí hay un poquito ya de conciencia, como que, oye, Conciencia, esa es la palabra. no funciona. O sea, por ejemplo, Mm. eh, Y de autoevaluación, déjame autoevaluarme. Entonces, déjame hacerte la pregunta, ¿qué técnicas de sanación son las más efectivas para abordar los traumas generacionales? mira, lo primero y lo más importante es, primero que la persona quiera entrar en su árbol. Porque si la persona no quiere, no importa que la mamá lo mande, que el colegio lo mande, que lo Ya. obligue el Estado, eso no tiene nada que ver. Lo primero es esa institución personal que uno es, que tiene que querer. Ya a partir de ahí, ya podemos hablar de, depende qué está pasando, cuál es tu situación. El Tienes un, propósito. ah, claro, cuál es tu conflicto, digamos. Yo siempre parto de analizar el árbol genealógico. O sea, el análisis transgeneracional del árbol Las genealógico, constelaciones familiares, las el Big constelaciones, Bang. las constelaciones familiares son un pedacito del análisis transgeneracional, Ok. porque las constelaciones familiares es una herramienta. Eso es una herramienta, dependiendo No, de la situación. Eh, y hay algo también que yo aprendí bien jovencita, todavía lo
estoy, pero un poquito más joven. Cuando yo tenía, creo que 14 años, hice un taller de nutrición afectiva que me pareció tan maravilloso. Y te digo que hay cosas que las personas hacen desde la carencia, porque fue un taller en una biblioteca pública de un sector bien marginado y bien pobrecito. Y una señora con muy pocos recursos, y te digo pocos recursos, una cartulina y 2 crayones, dio un taller de nutrición afectiva por una semana. Y tú sabes cuál es la parte más importante, digo yo, desde mi, ¿verdad? Sí, Experiencia sí. de vida y ajena, y Emily que me corrija, que es la experta en el tema aquí hoy. No, no. Desde mi experiencia, la parte más importante de tú estudiar el árbol genealógico, no solamente familiar, si es un conflicto del trabajo, el árbol genealógico de mis Es, compañeros de trabajo y la estructura de la oficina, desde el jefe. Ahí hay Si un es un árbol genealógico conflicto, familiar, si entonces, es un con no, de no, colegas. es si es simple. si es un conflicto en la universidad, un conflicto de pareja, el árbol genealógico de las parejas. Es Mm, decir, este nivel de conflicto de cada persona y su background. ¿Por qué? Porque cuando yo hice ese taller de nutrición afectiva, nosotros dibujamos nuestra vida en un río, en un paisaje, y cada cosa de ese paisaje era un elemento de nuestra vida. ya. Y lo primero que hicimos, muy parecido o en parte a lo que hace Emily, fue identificar, tratar de identificar cuál fue esa historia de vida de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi tío, de la persona involucrada en mis traumas, en mis conflictos, que hace que esa persona sea o actúe de tal o cual manera. Y en el momento que yo lo hago, como decía Emily, no para juzgar, sino para ser empática y decir, espérate, mi mamá actúa de esa manera con fulana, que yo entiendo que a mí me afecta, no porque ella no me quiera, es que mi mamá viene con una carencia o le pasó esto Uf, y esto cuando tenía 12, 14 años ya. y quedó con ese trauma que la llevó a actuar de esa manera y yo digo, wow, ya entiendo por qué mi mamá actúa de esa manera. O sea, lo más para mí, lo más sanador, lo más que te hace capaz de poder posicionarte y superar ciertos temas es la empatía. Es decir, me pongo en el lugar de esta persona y trato Sí, de entender por qué actúa de esa manera, qué sí. pasó en su vida. Mm, O sea, en un conflicto, por ejemplo, laboral, ver el árbol genealógico. En un conflicto de la pareja, ver el árbol genealógico. Y voy a poner el ejemplo con el conflicto laboral. Digamos que a mí me ha tocado trabajar con empresas de familia para resolver conflictos. Y lo que sucede cuando me voy a la, por ejemplo, dependiendo del nivel, ¿no? De los empleados, digamos que si son BP, ¿cierto? Todos tienen el mismo rango, todos son directores, ujú. ¿ya? Entonces, hay un drama, hay una cosa ahí entre ellos. Cuando te vas a ver los árboles, o por lo menos lo que yo hago, lo primero que hago es ir a revisar qué la relación de cada persona de estas con sus hermanos. Y eso no falla, porque la relación con los hermanos viene y se reproduce en el ambiente laboral. Y se reproduce de Mm, una manera silenciosa, porque la persona empieza a delirar, o sea, la persona comienza a sufrir las mismas emociones, el mismo conflicto que tiene con el hermano, incluso cuando no vive con el hermano ya, porque ya el hermano se casó, ya el hermano vive lejos, ya la vida es otra, pero ese drama que tengo con mi hermano, que cada quien aquí, si cada uno tiene hermanos, saben de lo que yo hablo, con cada hermano se tiene un tema, ¿cierto? Cuando eso es algo muy fuerte, por ejemplo, cuando yo soy una hija de un matrimonio y somos 4 hijos de mi papá y mi mamá, pero hay una que es la quinta que no es del matrimonio porque fue una infidelidad de mi papá. Obviamente esa persona no entra aquí, es excluida, no es bienvenida. Entonces, en tanto como en los 4 hijos dentro del núcleo familiar, eso va a tener una repercusión. Eso va a tener una repercusión no solamente en las relaciones laborales, donde va a encontrar personas que no van a dejar entrar a unos grupos.
para que medio me entiendan. No, y la forma en Claro. que tú mismo te autopercibes, te Te va proyectas. te va a repetir la misma Mm. situación simbólicamente, se va a repetir. Y tú cuando cuentes la Pero historia, en parte es por eso, porque en la forma en que tú te autopercibes, te proyectas. sí, Si Ujú. tú crees que sí. tú eres una fresa, tú te proyectas como una fresa. Y Cuando tú andas en la calle pensando que la gente te ve como fresa y actúa como fresa y todo terminas como tal. discutiendo como fresa con otro que tú asumes que es una piña, porque Exactamente, porque tu tú ves a tus hermanos en todo el mundo. Ya. hermano es una Uf. piña. No, porque tú tienes un hermano que es un guineo, pero hay uno que es una piña. Y este, Oh, mi wow. inconsciente lo reconoce como piña. O sea, este es mi hermano. Pero No, Mm. y ni siquiera me voy. más lejos aún. Hay personas que tienen Yo dije que íbamos a malversión. profundizar hoy en este tema. Hay personas que tienen malversión en otra solamente porque se le parece a alguien que ellos tienen un trauma asociado. Exacto. No, yo quiero cerrar porque hablamos de tantas cosas y al Sí. final faltó como un poquito como de la estructura de, bueno, pero ¿cómo así? Y una pregunta que me hiciste ahorita, que no la terminé de contestar, y era las técnicas. Entonces yo Mm. quiero enumerar solo eso. El análisis transgeneracional del árbol genealógico, eso es únicamente una conversación, es una conversación consciente. Es una conversación consciente que te permite ver el rol que tú tienes en tu familia. Ese rol te lo pusieron, ese rol tú no lo elegiste. Y ese rol Ujú. puede ser el causante de que tú no te hayas casado, por ejemplo. Yo pongo mucho ese ejemplo porque, uff, qué cantidad de situaciones con ese tema en particular. No puedo conseguir pareja o no puedo tener hijos. No tengo ningún problema biológico, pero no logro concebir. O, por ejemplo, no logro conseguir trabajo. Tengo todos los diplomas, pero no logro concretar un trabajo, por ejemplo. Ya. O, sí, o sea, bloqueos emocionales, bloqueos de mi vida personal. Por ejemplo, como hablábamos ahorita, conflictos en la parte laboral, conflictos de salud. Entonces ahí viene otra cosa y es la decodificación emocional, que ya es analizar más bien la historia médica, pero desde la historia familiar. Es mirar cuáles son las emociones que te han llevado a esa enfermedad en particular. Y eso es súper poderoso porque si bien cuando te das cuenta de que lo que has estado viviendo te llevó ahí, a esa enfermedad, pues ahí ya tú tienes una opción de tomar decisiones distintas, porque hasta que tú no sabes eso, todavía no puedes tomar decisiones distintas. Eh, Qué y ya, bien, qué estoy hablando, bien. pero bueno, no Y quería que... no esperemos a somatizar, no esperemos a que esos traumas y esos pequeñitas cosas que nos afectan mentalmente se comiencen a manifestar físicamente en falta de sueño, en que no Mm. puedo dormir, en que no Ansiedad. puedo comer, en que siento que necesito vomitar, en que me duele mucho la cabeza todos los días. No esperemos. Vamos a ir identificando cuando vamos teniendo todas estas emociones antes de que podamos sentirlas física o fisiopatológicamente para tomar una acción, porque le prestamos mucha atención a lo fisiopatológico y no a lo mental y emocional, que es lo que nos lleva a todo lo que sufrimos a la larga. Así que mentes Uf. curiosas, comiencen a curiosear, pero a lo interno a partir de este podcast. Técnicas de sanación, Emily. ¿Dónde fulanito puede conseguir información para enriquecer más su conocimiento sobre este tema? Alguien que después de escuchar esta conversación se ha dado cuenta de que hay cierto patrón en él, porque muchas de las cosas que dijimos aquí como que resonaron con su vida. ¿A dónde yo puedo mandar a esa gente a leer, a Mira, buscar yo tengo información? al que le dedico mucha energía, me encanta. Esa es mi página web, emilysaviñón.com. En ese blog yo escribo sobre todos estos temas, sobre el significado emocional de la diabetes, el significado emocional del cáncer de seno, sobre los campos mórficos de los que hablábamos al inicio, de la epigenética también, ahí van a encontrar temas, pues de todo, ahí en ese espacio. Sí, ¿Oyeron? Curiosos, Emeline emilysaviñón.com. es con I latina o con Y. con Y.
Tú ves, es Emily importante, porque yo te estaba Savignon.com. buscando y no te Yo se lo voy encontraba. a poner aquí abajo en la descripción a Emily, los televidentes, Emily, a nuestra audiencia, para que lo vean y no hay dos. le den clic desde ahí, desde la descripción. Dilo otra En vez. esa misma página también pueden encontrar el contacto para realizar su valor genealógico. Bien, ¿Ya? ok, Así qué que bien. muchas gracias, Claudio. Me encantó la Muchísimas invitación. gracias a ti por dedicarnos el tiempo y gracias, Maciel, como siempre. Romper los ciclos de trauma generacional no es una tarea fácil, pero es posible. Como vimos hoy, sanar no solo significa liberar nuestro pasado, sino también abrir un camino más saludable.